Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y que hayan disfrutado la semana y media que les dejé sin video y por ende sin actividades. En este tercer video vamos a platicar acerca de las técnicas de la organización, pero antes recordemos algunos conceptos básicos del tema expuestos en el video anterior. Lo primero que platicamos el video anterior fue la parte de la organización y decía que es una de las fases del proceso administrativo. Y decíamos entonces que la organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que la organización lo que nos va a ayudar es a determinar esas estructuras que son parte fundamental de una organización y que nos van a permitir tener mayor claridad en referencia a cómo se está organizando o cómo se está estructurando una empresa. También platicábamos rápidamente acerca de la importancia de la organización y decía que entre estas está la parte de suministrar los métodos para hacer las cosas, por decirlo de manera general. Reducir, que bueno, parte de la importancia de la organización es reducir los costos y aumentar la productividad. Y también decíamos que otra parte importante de la organización es que ayuda a reducir la duplicidad en los procesos, ¿sale? Y también platicábamos en el video anterior que la organización se divide en dos etapas, que es la división del trabajo, que era la separación y delimitación de las actividades, y la coordinación, que es la armonización y sincronización también de las actividades dentro de una empresa. ¿Vale? Y así decíamos también que dentro de la división del trabajo encontrábamos que tenía tres pasos, tres etapas o tres fases, como le quieran llamar, que era la división del trabajo, perdón, que era la jerarquización, la departamentalización y la descripción de funciones. ¿Vale? Y pues ya platicábamos el concepto de cada una de ellas, que decíamos que la jerarquización a grandes rasgos pues nos permite conocer el nivel jerárquico, el nivel de autoridad, de responsabilidad que se encuentra dentro de una organización. La departamentalización nos permite agrupar, agrupar en sectores, en grupos o bien en departamentos las actividades que se tengan en común. Y tendríamos también la descripción de funciones que nos decía que se refiere a enlistar, a conocer y enlistar cada una de las actividades que ocurren dentro de una organización. ¿Vale? Entonces, este es un breve resumen de lo que comentamos o de lo que se comentó en el video anterior. Y ahora vamos a entrar de lleno al tema que nos compete en esta ocasión, en este video, que es las técnicas de la organización. ¿Sale? Para poder hablar un poquito de las técnicas de organización, pues primero tenemos que saber qué son. Las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estas herramientas vamos a poder estructurar, vamos a poder darle forma a una organización, a una empresa, a una institución. ¿Sale? Y ya que dice que las técnicas son indispensables durante el proceso de organización y deben de aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Pues dice que estas técnicas se pueden utilizar o se van a utilizar de acuerdo al tamaño de una organización. Como pueden ser aplicables todas, como no pueden, como solamente puede ser aplicable una, dos o tres, nuevamente reforzando, dependiendo del tamaño de la organización. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son estas técnicas de la organización? Las técnicas de la organización más común, más conocidas o mayormente utilizadas son en primera instancia lo que se conoce como organigramas. ¿Sale? Ya lo hayamos platicado y más ahorita en la siguiente diapositiva vamos a platicar más a detalle de qué trata.
Otra técnica de la organización son los manuales. ¿Sale? Asimismo, una más es el diagrama de procedimiento de flujo, que es muy similar a un diagrama de flujo que se utiliza en informática. Y por último, la carta de distribución del trabajo o de actividades. De esta ya hemos platicado un poquito en el video anterior, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más. ¿Sale? Entonces, recordemos que técnicas de la organización van a ser 4, que son organigramas, manuales, diagrama de procedimiento de flujo y carta de distribución del trabajo o actividades. Ahora, chicos, ¿qué es un organigrama? Ahora sí vamos a empezar a platicar más a fondo qué es o de qué trata cada una de estas etapas de la organización. ¿Sale? Perdón, técnicas de la organización. La primera que tenemos es el organigrama y según esto nos dice que los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización. ¿Sale? ¿Y qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que los organigramas nos van a ayudar a mostrar las interrelaciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existente dentro de una organización. ¿Sale? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un organigrama en el que en esta primera figura tendría que estar colocado el nivel más alto de jerarquía dentro de una organización y así sucesivamente. Las líneas lo que nos ayudan a entender es la manera en la que se interrelacionan, la manera en la que se comunican entre sí, ¿sale? Entonces quiere decir que cuando tres personas, cuando tres puestos están dentro de una misma línea, en este caso, pues estamos hablando de un mismo nivel jerárquico y por lo tanto la comunicación se da, por decirlo de alguna manera, entre iguales. ¿Sale? Sin embargo, cuando tenemos esta línea de manera vertical, pues se habla de una comunicación de superior a subordinado. ¿Sale? Ahora, dentro de los organigramas existen diferentes tipos de organigramas y vamos a platicar de ellos. El primer tipo de organigrama que tenemos se conoce como estructural y la característica especial del organigrama estructural es que en él se van a presentar los puestos, ¿sale? Se van a presentar los puestos de acuerdo a su nivel jerárquico y de acuerdo a la forma en la que se interrelacionan, ¿sale? En este ejemplo general, pues estamos hablando de un director general o una dirección general y 3 subdirecciones, ¿sale? Estas 3 subdirecciones están bajo la autoridad directa, bajo el mandato directo del director general. Y él, a través de estos 3, ejerce esa autoridad con el resto, o en este caso con estos departamentos, ¿sale? Entonces, un organigrama, como lo comentaba anteriormente, también nos dice la manera en la que se debe de existir la comunicación dentro de una empresa. Por ejemplo, aquí lo que nos dice es que estos departamentos, su comunicación directa no es con el director general, sino es con el subdirector y este a su vez va a ser con el director general. Entonces, el estructural nos va a plantear en primera instancia los puestos que forman parte o que integran o que son estructura de una organización, ¿sale? Ahora, el siguiente tipo de organigrama se conoce como funcional o funcionales, ¿sale? En este organigrama, nuevamente, vemos que se presenta el nombre del puesto, empezando con el nivel jerárquico más alto, que en este caso es un gerente general, pero además también nos enlista las funciones generales que debe de cubrir ese puesto, ¿sale?
Por ejemplo, aquí, en lo que al gerente general se refiere, que es nuestro primer nivel jerárquico, nuestro nivel de responsabilidad, habla de que dentro de sus actividades está el vigilar el cumplimiento de los programas, diseñar programas y estrategias de mejora, asegurar rentabilidad, entre otros, ¿sale? Y después, el siguiente nivel de responsabilidad, el siguiente nivel jerárquico es el supervisor y nuevamente nos enlista una serie de actividades que tiene que hacer este puesto, ¿sale? Y así, después nos muestra su último nivel jerárquico, su último nivel de responsabilidad, en la que están varios puestos, ¿se dan cuenta? Son puestos diferentes y por ende se enlistan las actividades o funciones que debe de ejercer cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, los primeros dos tipos de organigramas que tenemos, estructurales, que nos muestra el puesto que conforma la organización, de acuerdo, empezando por el nivel jerárquico más alto, y el funcional, que además de lo que nos presenta la estructura, también nos presenta una serie de actividades o de funciones que debe de cumplir cada uno de los puestos que están dentro o forman parte del organigrama de una organización. Ahora, siguiente tipo de organigramas, pues son horizontales son los horizontales, ¿sale? Y también los verticales. Vamos a comentar primero el horizontal y luego el vertical. El horizontal no es otra cosa que es la manera en la que, su característica real es solamente la manera en la que la manera en la que se presentan, por ejemplo. En este caso, lo que hace es que va a presentar el nivel jerárquico partiendo de izquierda, el nivel jerárquico más alto, partiendo de izquierda hacia derecha, presentándose el último nivel jerárquico en esta parte. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos la gerencia general, los departamentos de logística, conectividad y redes, sistemas, operaciones, ventas, y luego los siguientes niveles está la existencia y distribución, el monitoreo y control, la automatización, las instalaciones y la consultoría, ¿sale? Ventas pues no tiene un subordinado dentro de este organigrama, dentro de este ejemplo. Pero entonces aquí la característica fundamental de un organigrama horizontal es la forma en la que se presenta, ¿sale? ¿Y cómo se presenta? Pues el nivel jerárquico más alto empieza de izquierda y termina con el nivel jerárquico más bajo hacia la derecha, ¿sale? Y ahora en el caso de los verticales, pues su forma de presentarse consiste en el nivel jerárquico más alto en la parte superior del organigrama y de ahí hacia abajo los diferentes niveles hasta llegar al nivel más bajo. Si se dan cuenta, estos son muy sencillas, sus características son muy sencillas, solamente tienen que ver con la forma en la que se presenta, ¿vale? Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que son los organigramas mixtos y organigramas circulares, que son los últimos dos tipos de organigramas de los que vamos a platicar. En los mixtos, su característica principal es que es una combinación de los organigramas horizontales con los organigramas verticales. Por ejemplo, en este ejemplo, aquí podemos ver que en primera instancia, la manera en que se muestran los niveles jerárquicos es de manera vertical, que quiere decir que es de arriba hacia abajo. Pero después también se expresan de manera vertical, que quiere decir que es de izquierda a derecha. Aquí lo que nos dice a grandes rasgos es que si bien el departamento A y el departamento B no son del mismo nivel jerárquico, se reportan a al mismo puesto que es la dirección A, ¿vale? Y también quiere decir que aunque el departamento B es un nivel menos que el departamento A, por decirlo de alguna manera, no existe comunicación entre ellos. Ahora, en los circulares, pues como su nombre lo dice, su principal característica es que se muestran en forma de círculos.
¿sale? En donde el puesto más alto, el nivel jerárquico más alto, se va a poner en el centro de un círculo y de ahí los demás niveles se van a ir desarrollando en otros círculos hacia el exterior, ¿sale? Entonces, de esta manera, pues ya tenemos y conocemos los 6 tipos de organigramas, que es el estructural, que nos muestra los puestos dentro de una organización, el funcional, que además de mostrarnos los puestos, nos enseña, nos demuestra las actividades o funciones que tiene que hacer cada uno de esos puestos. Después tenemos el horizontal, que dice que su característica es de izquierda a derecha, iniciando con el nivel jerárquico más alto en la izquierda. Después tenemos el vertical, que nos dice que empiezan de arriba hacia abajo, también iniciando con el nivel jerárquico más alto. Y por último, el mixto, que es una combinación del horizontal y del vertical. Y el circular, que se da en círculos, ¿vale? Entonces, chicos, primera actividad. Dice que van a investigar el organigrama de una empresa conocida, ya sea local, nacional o internacional, y lo van a copiar en su libreta, ¿vale? La empresa que ustedes quieran, van a buscar su organigrama y lo van a colocar, lo van a copiar en su libreta, ¿vale? Ok, continuamos. Ahora vamos a platicar acerca de la otra técnica de la organización, que son los manuales, ¿sale? Y dice que los manuales, como definición, son documentos que contienen información sistemática y ordenada acerca de la organización de la empresa, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que en un manual ustedes van a encontrar información de cómo se compone una empresa, cómo está estructurada, cómo está creada, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, ¿sale? Y para un mejor entendimiento, según su contenido, existen varios tipos de manuales, los cuales están aquí, pues, mostrados en este pequeño ejemplo, ¿sale? Tenemos el de organización, tenemos el de políticas, tenemos los generales, el de puestos, de bienvenida, de procedimientos y departamentales. ¿Qué podemos encontrar en cada uno de estos manuales, chicos? Pues en el manual de organización y de entrada en los manuales generales, que básicamente son los mismos, lo que podemos encontrar va a ser el marco jurídico, el marco administrativo, las atribuciones, la historia de la empresa, los objetivos y las funciones, ¿sale? Todo especificado de una manera general, ¿sale? Para que esté conciso y esté dentro de estos documentos. Y a raíz de estos surgen los demás, chicos. Nada más que entonces, ahora sí, con características más específicas. Por ejemplo, el de puestos nos va a decir cuáles son los puestos que están, que se requieren o que se ocupan dentro de la organización, así como las funciones y actividades que deben de cumplir. Y en algunos casos también vienen los perfiles de las personas que vayan que puedan o que quieran cubrir esos puestos. En el de bienvenida, chicos, generalmente se muestra la historia de la organización, así como su estructura, o más bien su infraestructura en cuanto a lo que a sucursales se refiere, si es que lo tiene. En este manual lo que tiene que presentar es toda aquella información que es importante conozca un nuevo integrante de la organización, por eso se conoce como de bienvenida. En el manual de procedimientos, lo que va a pasar o lo que va a tener, lo que va a contener son las, los pasos que hay que hacer para cumplir cada una de las actividades o funciones dentro de una organización. Algo así como una receta de cocina, ¿sale? En los que han tenido la oportunidad, que quiero pensar que son todos, cuando abren un libro de cocina, un recetario, para poder hacer una receta te van diciendo paso a paso cómo lo debes de hacer, ¿sale? Cómo preparar un platillo. Algo similar es el de los procedimientos. El de departamentales, como su nombre lo dice, pues ahí nos va a decir cuáles son los departamentos que están dentro de la organización, que existen dentro de la organización y cuáles son sus objetivos y cuáles son sus funciones, ¿sale? Entonces, estos son los manuales, de acuerdo a lo que son documentos que contienen la información sistemática
y ordenada acerca de la organización de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que nos van a decir todos los pormenores de cómo está estructurada una empresa en todos sus ámbitos, desde el jurídico, administrativo, hasta los objetivos y las funciones. Es algo muy similar a lo que están haciendo ahorita en su plan de negocios con contabilidad, ¿sale? Y entonces, chicos, siguiente actividad. Ahora, ustedes, como yo nada más les platiqué a grandes rasgos qué es lo que contiene cada uno de los manuales, ustedes van a tener que investigar los conceptos de cada uno de ellos. Obviamente, los van a anotar en su libreta, pero también necesito que me ayuden a publicar la definición de uno, solo de uno, no de todos. La definición de uno en el muro del grupo del Face. En este caso, pues solamente son 7 ejemplos de manuales, ¿sale? Si alguien encuentra otro, pues también va a ser válido. Si no, pues se pueden repetir máximo hasta 3, ¿sale? Entonces, el primero que publique va a tener la opción de elegir cuál es el que quiere. ¿Por qué? Porque aunque se repitan los otros 3, no quiero que sean las mismas definiciones. Entonces van a tener que buscar más, ¿sale? Entonces, de cualquier forma, cualquier duda, pues ya saben, estoy en por WhatsApp, o igual si gustan, por medio del mismo grupo, ¿sale? Seguimos. Siguiente técnica de la organización, chicos. Los diagramas de procedimientos, que dice que también se conocen como flujogramas y dice que son representaciones gráficas que muestran la sucesión de los pasos de los que consta un procedimiento, ¿sale? Un diagrama de procedimientos es algo muy similar a lo que ustedes en algún momento tuvieron que haber visto en informática, que se conocen como diagramas de flujos, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí, pues se muestran, si se dan cuenta aquí, se muestran las figuras o los símbolos que se utilizan en un diagrama de procedimientos, que son similares o iguales a los que se utilizan en el diagrama de flujo en informática, ¿sale? Solamente varía un poco el significado de cada uno, pero también no es muy diferente al que ustedes vieron o tuvieron que haber visto en informática, ¿sale? El primer símbolo dice que indica el inicio o la terminación del flujo del proceso, ¿sale? Este símbolo lo vamos a utilizar cada vez que queramos iniciar, que queramos indicar el inicio de un proceso o bien la terminación. El siguiente símbolo, que es un rombo, pues dice que se refiere a la decisión y dice que señala un punto en el flujo donde se produce una bifurcación del tipo sí o no. Este lo vamos a utilizar cada vez que nuestro proceso se tenga que tomar una decisión, pero una decisión en donde la respuesta pues, solamente sea sí o no. Luego tenemos el multidocumento. Dice que el multidocumento se refiere a un conjunto de documentos, por ejemplo, un expediente. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que a veces con nuestros procesos tenemos que revisar varios documentos para poder seguir haciendo nuestro procedimiento, para poder llegar al fin de nuestro proceso. Entonces, aquí en este caso, cuando nos toque revisar ese tipo de documentación, se especifica con este simbolito, ¿sale? El siguiente, que es este rectangulito con una sombrita, dice que es un conector de un proceso, ¿sale? A veces, un proceso para poder ser ejecutado viene de la mano de otro proceso, ¿sale? Debemos de hacer otro proceso que pareciera independiente. Entonces, cuando ocurre esa situación, utilizamos este rectángulo con su sombra. Después, en esto que es un cilindro, dice que es la base de datos y se emplea dice que para representar la grabación de datos. Generalmente estamos hablando de información, ¿sale? Información que está guardada o que está grabada en algún medio, en algún dispositivo, ¿vale? Luego tenemos el símbolo de un rectángulo que quiere decir que es la actividad. Se dan cuenta, este rectángulo no tiene sombrita, ¿sale? Y este es el que más se utiliza porque nos dice que representa una actividad. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que hacer una actividad específica en nuestro diagrama, debemos de poner este simbolito.
Luego tenemos el documento utilizado en el proceso. Lo mismo. Mientras que aquí es un conjunto, aquí solamente es un documento en específico. ¿Sale? Después tenemos el circulito, que dice que es aplicado en aquellas acciones que requieren de supervisión. A lo mejor en algún momento de su proceso ustedes tendrían que notificar a su supervisor la verificación de la actividad que se está haciendo. En ese caso tendrían que poner este simbolito. Luego tenemos el triángulo con inverso, por decirlo de alguna manera, y dice que se refiere al archivo, y entonces dice que se utiliza para reflejar la acción de archivo de un documento o expediente. Lo mismo, ¿no? Si en nuestra actividad estamos hablando de que se tiene que hacer un archivo, se tiene que archivar algo, ¿sale? Entonces vamos a utilizar este. Y por último, la flechita o línea de flujo que indica el sentido de flujo del proceso, ¿sale? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir dentro de nuestro diagrama? Y ahora aquí podemos ver lo que es un pequeño ejemplo, ¿sale? En este caso es un ejemplo de una persona que quiere hacer un trabajo de recursos humanos en referencia a una investigación, ¿sale? Entonces, él inicia con en esta figurita, ¿sale? Y pone que es un trabajo de recursos humanos. Entonces, ¿qué es la primera actividad que debe de tomar? Pues elegir el tema de investigación, ¿no? Y como es una actividad, lo marca con un triangulito. ¿Sale? Ok, ya tiene el tema de investigación y ahora se hace una pregunta. ¿Tengo información? ¿Sale? Aquí no lo pusieron, pero aquí tenía que haber puesto sí y aquí tuvo que haber puesto no. ¿Sale? Si sí se tiene la información, entonces la siguiente actividad y nuevamente representada en un rectángulo sería resumir el material. De ahí la siguiente actividad sería redactar el trabajo. Y con esta parte terminaría este proceso, ¿sale? Este proceso de hacer un trabajo de investigación de recursos humanos. Pero, ¿qué pasa si no la tiene? ¿Sale? Entonces, tendría que ir a la siguiente actividad, que en este caso sería, ¿qué? Buscar, ¿sale? Ok, ¿en dónde la puede buscar? Pues en una base de datos que se conoce como Internet, ¿sí o no? Donde hay mucha información, ¿sale? Ok, luego dice que aquí dice estoy hecho un lío, quiere decir que toda la información que está encontrando es demasiado complicada para él, ¿sale? Entonces lo puede hacer también una búsqueda en biblioteca y si en aún así con esta información de internet y de biblioteca, aquí miren, aquí lo demuestra con un documento porque los libros al final de cuentas son documentos, ¿sale? Ahora, si sí está muy revuelto en su investigación. La actividad que él propone sería entonces consultar a un profesor, ¿sale? Para que le ayude, ¿sale? Ya que consulta al profesor, pues continúa el flujo hacia aquí abajo y sería resumir el material. O bien, desde un principio, si no tuvo problemas con la información que encontró, su flujo inmediatamente viene a la siguiente actividad, que es resumir el material. Y de allí en ambos casos ya nada más es redactar el trabajo y final, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, el diagrama de flujo nos va a mostrar cuáles los pasos de manera gráfica que debemos de cumplir a la hora de hacer o de establecer un procedimiento dentro de una actividad o una función dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, continuamos, chicos. Siguiente, carta de distribución de actividades. Dice que esta herramienta permite analizar los puestos que integran un departamento o sección, ¿sale? Para lograr una división de funciones y mejorar la estructura de los grupos de trabajo. Sirve para analizar las labores relacionadas de diferentes áreas, ¿sale? Con esta carta de distribución de actividades, chicos, lo que vamos a conocer es cada una de las actividades que se integran dentro de un departamento o sección. ¿Sale? Las vamos a poder conocer y las vamos a poder agrupar de tal manera que sean semejantes, de tal manera que sean semejantes o que se relacionen entre sí para poder llegar a un objetivo, ¿sale? Entonces, para poder hacer una carta de distribución, aquí se muestra los conceptos o los puntos que se deben de tomar en cuenta. El primero va a ser el nombre del empleado, el puesto en el que está, el nombre del supervisor y su puesto, si es que existiera,
la fecha en la que se hace la carta, la persona que va a aprobar la carta y su puesto, también la frecuencia en la que se van a hacer las actividades, ¿sale? Luego, el número de lista de trabajos. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuántas actividades están dentro de este puesto y bajo la responsabilidad de este empleado. Y también dice que para poder hacer una carta de distribución debo de seguir estos 4 pasos. Número 1. Lo primero que tenemos que hacer es escribir con claridad cada tarea, ¿sale? Y enumerarla. ¿Qué quiere decir? Debemos redactarla de la forma más clara posible para que cualquiera que la lea pueda entender de qué se trata. Y obviamente cada tarea debe de llevar un número. Después, lo que tengo que hacer es acomodarlas de tal manera que la primera tarea que se enliste tiene que ser la que se hace con mayor frecuencia, ¿sale? Luego, ya que hice esos 2 pasos, el tercero me dice que debo de describir cada tarea. En la primera parte, lo único que hice fue especificar, a lo mejor en un solo renglón, qué era la tarea. Ahora, tengo que hacerlo más detalladamente, describir en qué consiste cada una de las actividades o de las tareas que ya están enlistadas. Y por último, dice que tengo que anotar el tiempo que le destinan a cada una de esas tareas. Que esta persona, que el empleado en este puesto, cuánto tiempo le va a destinar a cada una de las tareas que ya enlistamos, ¿vale? ¿Por qué, chicos? Porque de esta manera nos permite visualizar de mejor forma cuáles son las responsabilidades y funciones de cada uno de los puestos de la empresa y los hace más efectivos en el sentido de que como tenemos que medir el tiempo en el que se hace, nos ayuda a entender a qué actividades se les está dedicando mucho tiempo y a cuáles se les está dedicando poco tiempo, ¿sale? Entonces nos ayuda a tomar mejores decisiones en referencia a cómo están trabajando nuestros grupos de trabajo y de esta manera pues podemos mejorarlos, ¿sale? Entonces, última actividad de este video, chicos. Lo que van a hacer es, van a copiar estas 3 preguntas en su libreta y las van a copiar, ¿sale? Pero también me van a hacer lo siguiente, me van a comentar dentro del grupo del Face cada una de sus respuestas, solamente las respuestas. Qué técnica ayuda a la jerarquización, qué técnica ayuda a la departamentalización y qué técnica o técnicas ayudan a la descripción de funciones, ¿sale? Y ya por último, un saludo a Dani, a la profesora Perla y a la profesora Nancy, ¿sale? Chiste local, chicos. Nos escuchamos el próximo video, ¿sale? Y ya saben, cualquier duda o sugerencia por el WhatsApp o por el mismo grupo, ¿sale? Nos escuchamos la próxima.